En el CCK se exhibe Cuando cambie el mundo, la muestra de la performer española Esther Ferrer. Conocí a Esther Ferrer en París. Esther Ferrer es una mujer de más de 80 años que vive en un pequeño estudio. Es la antítesis de la artista estrella. Sin embargo, Esther es una de las artistas vivas vinculadas al feminismo más importantes que hay. Es decir, es una artista extraordinariamente importante. Y fue como un contraste, ¿no? Porque he trabajado con otras estrellas del arte, de la performance y del feminismo, el ascetismo y, digamos, la forma reductiva en la que vive Esther y la forma extraordinaria y amplificada que es la experiencia de conversar con Esther. Para mí es como una de las marcas más deseadas, más increíbles de mi vida, haber podido conocerla y exponerla por primera vez en la Argentina. Es una artista que ha tenido exposición en Reina Sofía, una artista que formó parte del movimiento SAG, una artista completamente innovadora de la performance. Ella incluso dice que la performance es lo más barato de hacer y la forma de expresión más libre, porque lo único que necesitas es el deseo de hacerla y hacerla. Y como siempre pasó en el caso de Esther, ella parte de su propio cuerpo, en gran parte de sus obras, sus fotografías, sus performances. El retrato, Autorretrato en el tiempo, que es una obra que ella empieza en 1981 y la última foto la hace en 2019, se expone en las salas del CCK en su versión más completa. Es decir, nunca se habían exhibido los retratos de 2019. Y su obra es una clara referencia a las formas en las que la sociedad descarta a los adultos mayores, investiga sobre la problemática etaria que el feminismo aborda intensamente, y creo que para nosotras que estuvimos en las calles desde 2015, desde 2016, la gran revelación fue ver hasta qué punto, constatar hasta qué punto el feminismo en la calle había quebrado las barreras etarias, y teníamos a mujeres que militaban desde los años 60 junto a adolescentes. Y creo que eso fue completamente mágico. Entre las obras de Esther Ferrer que presentamos en una sala está Íntimo y Personal. Íntimo y Personal es una performance que Esther hace desnuda, midiéndose su propio cuerpo en 1975 por primera vez. Piensen que Esther nació en los 30, es decir, era una mujer joven en 1975, y siguió haciendo esta performance en la que ella desnuda se mide a sí misma y mide a los otros teniendo 80 años. Esther me dice que amigas de ella le dicen: ¿no te da pudor, siendo una mujer vieja, desnudarte? Ella dice: yo nunca tuve problema para desnudarme, y el problema es de los otros, que no quieren ver a una mujer vieja desnuda. Y es una imagen y un registro de performance extraordinariamente provocativo, interpela con poder y absolutamente valiente. He vuelto aquí al Teatro Colón, hacía mucho tiempo que no venía, y sobre todo a trabajar. En esta ocasión, Rosario, es un trabajo diferente. En 7 días pudimos montar casi los 3 actos, faltando detallitos, que también fue como un récord. Y es una obra que me gustaba porque da la posibilidad a diferentes primeras figuras o solistas de poder estar bailando casi todas las noches. Siempre el público tiene la posibilidad de ver un ballet en el cual tenés varias figuras que conviven arriba del escenario, ¿no? Trabajar con Paloma, la verdad, es maravilloso, y verla a ella cómo fue cambiando, cómo está en su postura como directora, ¿no? Y es genial. Compartimos ensayos, viene a sus correcciones, es magnífica, porque bueno, también tenemos una visión muy parecida, porque bueno, trabajamos muchos años en la misma compañía.
Va a haber una producción increíble como se hace siempre en el Teatro Colón y sobre todo una historia muy fácil de llevar, muy ágil. Es una historia que también a los niños les gusta mucho. Tenés piratas, tenés asesinatos, tenés raptos, tenés un montón de cosas que hace a que sea una obra ágil, rápida, donde ves la parte técnica expuesta de grandes saltos, giros, y va a haber siempre un ritmo que va a generar una excitación interesante en el público y en los bailarines. Van a ver un gran espectáculo, una obra netamente clásica. Pueden divertirse, pueden reírse, pueden llorar y sorprenderse. Visitamos el edificio del Molino, que se encuentra en plena etapa de restauración. Estamos en el primer piso de la confitería del edificio del Molino. Este edificio fue expropiado en el año 2014 por ley del Congreso de la Nación, la ley 27.009. A partir del año 2014, que fue su expropiación, habiendo sido declarado un monumento histórico nacional en el año 97, se comenzó con el proceso de expropiación que culminó en el mes de julio del 2018. En el mes de julio del 2018, la propiedad del edificio fue transferida al Congreso de la Nación, tal como lo establece la ley, y a partir de allí una comisión bicameral se hizo cargo de la restauración y puesta en valor de este edificio emblemático histórico de la ciudad de Buenos Aires. Después de 22 años de abandono del edificio, porque en el 1997 el edificio fue cerrado y la empresa quebró, el grado de deterioro del edificio era de un grado importante, tanto en la confitería como en este salón, como mucho más en los departamentos de los pisos superiores, que en muchos casos habían sido objeto de inundaciones por falta de mantenimiento de los desagües, por lo tanto los techos estaban destruidos, los pisos corroídos, y también por el embate externo, digamos, de distintos momentos en esta esquina que es tan concurrida y tan afecta a las movilizaciones, que en muchos casos había provocado que fuera intrusado el espacio y fueran saqueadas algunas de las piezas, sobre todo de bronce básicamente, de los distintos pisos, o rotas distintas partes de los ornamentos del edificio. A partir del 2 de julio, como te comentaba, empezamos ese proceso, que es un proceso que también me interesa mucho remarcar, es un proceso de restauración del edificio. ¿Qué quiero decir con esto? No es un proceso de reparación. Nosotros estamos tratando de recuperar el edificio en su esplendor original. Y también es muy importante destacar que no solamente abarcamos el aspecto material, o sea, no solamente se trata de recuperar los mármoles, los vitrales o los pisos, también se trata de recuperar sus aspectos inmateriales, o sea, la historia que transcurrió en este edificio, la historia que está compuesta por muchos aspectos. La historia política, porque este edificio es contemporáneo al Congreso. El edificio se inauguró el 9 de julio de 1916 en forma conjunta con la inauguración del edificio del Congreso de la Nación. Por lo tanto, en mucho tiempo denominado la Tercer Cámara, porque era el espacio de la antesala de las reuniones del Congreso, y por aquí transitaron desde Alfredo Palacio, Irigoyen, Ilia, Perón, Eva Duarte, hasta la etapa más moderna de Alfonsín y los políticos de los últimos tiempos. Pero también la historia de la música. Es un documento histórico, la pertenencia de Gardel a esta confitería, y a él se debe ese postre famoso llamado Leguizamo que hizo preparar en homenaje a su gran amigo Ireneo Leguizamo. También tiene que ver con las artes. Por acá pasaron escritores de la talla de Art, de Viñas o de Beatriz Guido, más moderno, Borges mismo. Así que todo ese patrimonio inmaterial de la historia y la cultura también
en nuestra tarea a partir de la comisión la recuperación. Así que el proceso de restauración que empezó en el 2018 abarca todas estas aristas. La verdad que restaurar el estado original de los componentes materiales de este edificio no solamente lleva dinero, sino también mucho tiempo. Hay muchos de esos componentes que están siendo restaurados en términos artesanales, o sea, está siendo restaurado centímetro por centímetro. Buena parte de las maderas que ustedes ven a mi espalda, les contaba recién, eran maderas que estaban intervenidas por manos y manos de pintura. Manos y manos de pintura sobre robles de Laboña, sobre cedros muy particulares. Y eso no se puede trabajar si no es con delicadeza. Entonces hay expertos en madera que trabajaron centímetro por centímetro para poder llevar toda esta boiserie que vemos a este estado original que vemos hoy. Los vitrales, hay más de 1.200 metros cuadrados de vitrales en todo el edificio. Muy buena parte de ello en la marquesina, toda la marquesina que rodeaba el perímetro eran vitrales. Alguna parte la pudimos recuperar, otra parte la estamos restaurando y reconstruyendo a partir de distintos documentos fotográficos, de documentos históricos que hemos podido recoger y estamos recuperándola casi en su totalidad. La cúpula que ya todos pueden ver y la fachada que todos pueden ver, incluyendo las aspas del molino, hoy también están restaurados en su estado original. Y me interesa ahí un hecho puntual, por ejemplo, las aspas hoy se mueven a partir del motor original que tenían esas aspas. Hemos recuperado el motor, pero no poniendo un motor nuevo, sino rectificando el motor existente, incluso haciendo algunas piezas en términos artesanales. Así que cada uno de las intervenciones que estamos haciendo tiene esta lógica. Por eso es una lógica que lleva su tiempo, que se dilata en el tiempo, pero que nosotros creemos que es imprescindible para poder recuperar el esplendor de esta confitería. En el Circuito de Arte de Recoleta, la Galería Miranda Bosch presenta la exposición Ciclorama, de Zoe Di Rienzo. Ciclorama es una muestra que surge desde antes de la pandemia y atraviesa la pandemia y recién hoy puede ver la luz, de alguna manera. Para el fines de 2019 me otorgan este cabinet en Arteba 2020 que nunca se hace y es trabajando para ese cabinet que empieza a tomar forma lo que hoy estamos viendo. Estas obras que están atrás mío son una serie que desarrollo que se llaman Paraíso, que están hechas, están elaboradas por capas. Hay una acuarela, hay cortinas, hay un vidrio, hay pájaros, flora, fauna, bueno, hay distintas cosas. Estas obras iban a ser parte de ese cabinet que nunca fue y a raíz de empezar a hacer estos trabajos fue que empecé a pensar desde distintos lugares qué era lo que estaba haciendo. Mi 2020 lo atravesé en esta especie de paraíso que tengo atrás mío. Había algo de esa alegría en ese oficio y en ese trabajo tan meticuloso que me consumía el día a día. Y ahí encontraba un goce. Creo que en toda obra los límites son difusos. Ya la palabra límite, bueno, genera conflictos. El límite genera siempre un conflicto, al menos para mí. La obra que está a mi derecha, que se llama Aforo, que es este telón, que uno lo puede ver desde la calle, desde la vidriera, que es de donde el espectador hoy en día está parado. De alguna manera marca esto que vos estás planteando como un límite o una veladura hacia eso otro que surge una vez que uno lo atraviesa. Bueno, el ciclorama per se también son como todos estos artificios que se utilizan para dar cuenta del paso del tiempo. Creo que en esta sala en particular, la utilización de esta pared, de este degradé, esta instalación,
es una manera también de hacer un guiño a ese traspaso del tiempo y de volver a una situación más inmersiva, donde vos puedas sentarte ahí y no solamente ver la obra, sino que hay algo de todo este plano y de todo este color que te atraviese en algún punto. La ambigüedad es parte de toda obra, pero también es parte de uno mismo. La contradicción es parte también del trabajo y de todos los procesos que vamos haciendo. Creo que uno es ambiguo y la obra en cierta parte también. La técnica en estos trabajos en particular, la técnica fue, hice una acuarela y después esa acuarela le puse unas cortinas de cotillón. Y después fui y compré muchas cantidades de flores y hice una gran selección sobre distintas calidades, primero porque me empecé a enterar de todas las calidades de plantas artificiales que hay. Entonces hice una selección y de esa calidad que a mí me interesaba hice una selección también sobre la paleta de colores y además sobre el tamaño, el diseño y la impresión que tenía cada una de las hojas que iba eligiendo o que eran parte de la planta. Y después se desmiembra todas las plantas y reconstruyo mi paraíso. Otra obra que, bueno, es absolutamente conmovedora y triste. Una obra que produce una inmensa tristeza y unas ganas de salir a las calles, ¿no? Es decir, el femicidio es la muerte, el asesinato de una mujer. El feminicidio es la impunidad. Y la obra de Esther, que se dirige al corazón de este tema, de este problema, de una manera visualmente incontestable, fue creciendo entre comienzos de marzo, cuando se instaló, y hoy, que estamos comenzando a comienzos, o sea, un mes después. Eran 64 sillas, hoy son 81. Las sillas estaban dentro de un cuarto, hoy salen de ese cuarto. La obra es el termómetro de algo que como sociedad no estamos pudiendo parar. No estamos pudiendo pararlo desde las instituciones, desde la justicia, desde la conciencia social. Es un llamado de atención sobre cuál es el tema probablemente más urgente en este momento para las agendas del feminismo, ¿no? Y para las agendas preocupadas por los derechos humanos también, ¿no? Estamos ante una obra inicial del contacto de Van Gogh con el impresionismo y está entonces caracterizada justamente por esta paleta clara que reemplaza la paleta más de colores terrosos y, digamos, más oscuros anterior. Es una pintura impresionista además porque en este caso Van Gogh ha cambiado también fuertemente su temática y tiene que ver incluso con su propia vida. Ha dejado las pequeñas aldeas de campesinos comiendo sus papas, los mineros, por la gran metrópolis París. Este molino estaba y sigue estando, hoy es propiedad privada, en el barrio de Montmartre de París, y lo pinta, entre otras cosas, porque Van Gogh vivía a pocas cuadras de ese mismo lugar. A este Montmartre, este Monte de Marte, o Monte de los Mártires, como se lo traduce, lo incorporó dentro de la trama urbana y pasó a ser un barrio, como estamos diciendo, frecuentado por los artistas, por la gente, digamos, que no podía gastar fuerte uso de dinero en las diversiones populares. Justamente, diversión popular, este Moulin de la Galette
era conocido por esto porque había una taberna, un restaurante, donde se fabricaba una famosa torta en la época, por lo menos, que es de galette. La traducción al español sería el molino de la torta. En este restaurante había un lugar de baile que era muy frecuentado. Vamos a ver en esta pintura que, antes que estar privilegiando como un lugar de baile, está haciendo un paisaje en un sentido más clásico del término. Toma un punto de vista más bien lejano para enfocar en toda su pintura la silueta y la construcción, la arquitectura. Es significativo el formato vertical que elige, tal vez para darle más importancia al molino. Fíjense que el horizonte lo ha colocado particularmente bajo, lo cual lo hace que se recorte contra el cielo, y esto garantiza siempre una visión como más monumental. La escalera que de la izquierda asciende hacia la derecha, que está como jugando, haciendo un interesante contraste con las tablas del molino que corren con el ángulo opuesto. Y también me parece destacable es justamente la presencia de esas dos figuritas que coloca abajo hacia la derecha. De alguna manera continúa cierta línea que Van Gogh venía practicando, de una pintura que tenía algunos tintes sociales, aunque están trazadas con trazos muy sintéticos, sugieren gente de pueblo. La ley en su articulado es bastante específica. La ley establece que es obligación de la comisión llegar a la concesión de la confitería. La confitería es lo que podríamos ubicar en la planta baja, el salón principal de la planta baja y el subsuelo, y algún espacio de estos salones. Y a su vez dice que el resto del edificio debe ser destinado a museo de sitio y centros culturales, sobre todo vinculados con las artes jóvenes. Así que este es todo un desafío por delante. Por ahora estamos focalizados en tratar de terminar el proceso de recuperación y de restauración de la confitería para poder avanzar en la concesión, porque bueno, eso va a permitir dar vida al edificio por un lado, y por otro lado también quizás obtener recursos para continuar con el proceso de restauración. En el resto del edificio, que como te comentaba son más de 5.000 y pico de metros adicionales a la confitería, estamos trabajando con distintos niveles de avance. ¿Por qué? Porque es muy distinto los niveles de deterioro que tenían esas partes del edificio. Algunos de esos departamentos que decía que son de renta, que están en muy buen estado de conservación, y los estamos recuperando y restaurando muy rápido, sobre todo en algunos de los departamentos del ala de Callao. Y hay otros departamentos que han tenido intervenciones muy importantes, digamos, en algunos casos de deterioro muy grandes, y esos lugares están muy destruidos. Así que también pensamos que para el año próximo, como digo siempre, si la pandemia nos permite, en alguno de estos espacios, sobre todo en el área de Callao, empezar a trabajar en dos ideas. Por un lado, un museo de sitio, un museo donde se recoja todo lo que hemos podido recopilar de todo este edificio, no solamente de máquinas vinculadas con el quehacer de la gastronomía y de moldes vinculados con la confitería, sino también con objetos que eran partes de la historia de la gente que vivía. Y ahí te puedo mencionar que hemos encontrado libros desde el principio del siglo, botellas y sifones a lo largo de todo el tiempo, más de 12.000 moldes de repostería, trampas para caza de roedores de todo tipo y tamaño, de todas las épocas, moldes de envases, de pan dulces o de distintas confituras o reposterías de la confitería, recetarios de distintas décadas. Bueno, todo eso que está siendo clasificado, que está siendo resguardado en un lugar especial, va a estar a disposición del público en ese museo de sitio, que pensamos que en el año próximo quizás en alguno de estos espacios que estamos restaurando ya lo podamos habilitar. Y a posteriori, bueno, pensar en el resto del edificio, esta demanda que tiene la ley sobre los centros culturales, que estará sujeto seguramente a iniciativas y aportes de distintos sectores para ver cómo se van desarrollando. Pero bueno, es una obligación y la ley lo establece. Tres cosas finales que me interesaría destacar. La primera
un hecho inédito en los últimos años en la historia argentina que tiene que ver con la continuidad que ha tenido el proceso de recuperación del edificio. Os digo, es uno de los hechos que ha quedado exento de la discusión política. Es un proceso que se inició con un gobierno, siguió con el que siguió y sigue en la actualidad. Entonces eso me parece que es un hecho muy destacable para remarcar, que demuestra que es posible avanzar en estas cosas. La segunda cuestión que me interesa siempre destacar es el agradecimiento a todos los trabajadores y artesanos que han colaborado. La verdad que desde el primer día, y como les contaba, habiendo entrado en un edificio que tenía semejante nivel de deterioro, era muy difícil que la gente se animara, que los expertos, digamos, se animaran a trabajar, y la verdad que pusieron todas las ganas, sus conocimientos y su sapiencia al servicio de lo que hoy estamos viendo. Y la tercera cuestión es agradecer el apoyo de la gente, porque buena parte también de la recuperación del edificio y de la historia, tanto material como inmaterial, fue posible a partir de los aportes que nos ha hecho la comunidad. Señoras que venían con su foto de casamiento o aquella foto histórica de un bautismo en la década del 30, y a partir de la foto no solo pudimos reconstruir la historia inmaterial, sino también en muchos casos algunos objetos materiales que no sabíamos cómo eran en determinado lugar, y a partir de la foto pudimos reconstruirlo. Así que agradecerles a la comunidad, decir que este es un proceso abierto a la comunidad y por lo tanto seguimos recibiendo el apoyo, y eso a través de todas las redes que son del Molino OK. Invitamos a que sigan colaborando y a que sigan sumando los aportes que estén a su disposición.